Descubre 5 claves increíbles y transformadoras para no enojarte nunca más. Sabiduría estoica. Juan se encontraba en la plaza del pueblo, observando cómo los niños jugaban despreocupados. Pero en su interior, una tormenta de emociones se desataba, ahogándolo en una lucha constante entre su deseo de calma y la ira que heredó de su familia. A sus 30 años, había decidido romper con el legado de gritos y lágrimas, pero cada pequeño obstáculo lo arrastraba al abismo. ¿Por qué no puedo ser mejor?, pensaba, mientras recordaba el desafío en el aula, aquellas miradas retadoras de sus alumnos que lo empujaban al límite. El sonido de risas a su alrededor lo irritaba. ¿Cómo podían ser tan felices mientras él peleaba contra sus propios demonios? De repente, la figura de doña Rosa apareció, como una luz entre las sombras. Con voz apacible le habló sobre las enseñanzas estoicas, revelándole un camino que parecía sencillo pero transformador. Concentrarte en lo que puedes controlar, aceptar lo que no puedes cambiar, practicar la gratitud, recordar tu propósito y practicar la empatía. Las palabras le resonaban, y una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón cansado. Pero la vida no le daría tregua. Al día siguiente, en la escuela, los padres comenzaron a cuestionar su labor. Recibió un mensaje lleno de desprecio de un padre que subestimado su dedicación. Juan, aún inmerso en su lucha interna, sintió cómo la presión aumentaba. El malestar se apoderó de él. ¿Acaso era inútil su esfuerzo por ser un buen maestro? La imagen de su familia, hombres temidos más que respetados, volvían a atormentar su mente. ¿De verdad estoy renunciando a lo que soy?, se preguntó, mientras el aire se volvía pesado y la ira empezaba a brotar. La tensión comenzó a crecer. En la noche, su abuela le recordó cómo su familia había sido marcada por la rabia. Ella le decía que los hombres fuertes no lloran, que el respeto se ganaba a través del temor. Juan sintió cómo su pecho se apretaba. No quiero eso, pero la duda lo asfixiaba. Cada círculo de palabras no lograba salir de su boca. Aquí estaba, un hombre dividido entre su legado y la búsqueda de su identidad. Una tarde, tras un enfrentamiento con otro padre que había insultado su compasión, se refugió en el parque. Observó a sus alumnos jugar y sintió un puñal de nostalgia, esa risa que él no había tenido. La rabia se mezclaba con el deseo de ser diferente, de soltar el yugo que le pesaba. Decidido, volvió a buscar a doña Rosa, con la esperanza de hallar respuestas, y ella lo esperaba con su sabia calma. Una revelación se encendió en él. El verdadero enemigo no era la escuela, ni los padres, sino el rencor heredado. Ese rival que representaba opresión y desprecio, la violencia de la que quería escapar. El día en que todo se acumularía era inminente. Cuando escuchó sobre un evento donde tendría que confrontar a aquel rival, su mente estalló. La ira tentadora nuevamente llamaba a su puerta, pero la voz de doña Rosa resonaba en su corazón. Controla lo que puedes, acepta lo que no. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La angustia lo invadía por dentro. ¿Podría soportar la presión de su legado en un momento crucial? La noche de la confrontación se acercaba, y con cada minuto que pasaba, cada pulso en su pecho lo recordaba. Su ira estaba a un paso. ¿Será que el peso de los gritos de mi pasado me desbordará?, se decía, sintiendo que la respuesta estaba a punto de desatarse en su interior.
Una brisa fresca soplaba entre los árboles del parque, intentando apaciguar la tormenta que Juan sentía en su interior. Cada hoja susurrante parecía llevar un mensaje, como si en su aliento hubiera una invitación a encontrar la calma en medio del caos. Mientras caminaba, la imagen de aquel padre, con su voz hiriente, reverberaba en su mente. «No eres un buen maestro», resonaba como un eco que cortaba su autoconfianza en fragmentos. Los niños seguían riendo, ajenos a su angustia, disfrutando de un mundo donde los conflictos no existían más allá de sus juegos. Juan se detuvo por un momento, cerró los ojos y respiró profundo. «Respira», se decía a sí mismo, «siente el aire, escucha». La estrategia era clara, debió centrar su atención en lo que podía controlar. Sin embargo, esa simple acción se transformaba en un Everest personal. Al abrir los ojos, sintió la presión de su pasado pululando a su alrededor. Recordó los días de su infancia, espiando discusiones familiares que terminaban en gritos y lágrimas. «No quiero repetir eso», murmuró. Con cada recuerdo, la rabia se transformaba en determinación. La ira no sería su inherente destino, era un ciclo que podía romper, un legado que podía desafiar. Con renovada resolución, regresó a casa y puso en práctica una de las claves de Doña Rosa: practicar la gratitud. En vez de enfocarse en los ataques y la crítica, empezó a anotar en un cuaderno lo que realmente valoraba de su trabajo. Cada pequeño logro, cada sonrisa de sus alumnos se inscribía con empeño. La reacción inmediata fue liberadora, como si al poner en palabras su gratitud estuviera desatando un poder que había estado oculto. Las horas pasaban y su mente se llenaba de un aluvión de pensamientos. Durante la cena, su abuela mencionó nuevamente las viejas enseñanzas sobre la fortaleza familiar, pero en lugar de sentir rabia, una pregunta le surgió: ¿qué significa ser verdaderamente fuerte? Esa noche, mientras la familia se dispersaba, Juan reflexionó sobre la fragilidad que a menudo encierra la ira. Muchos la usan para protegerse, pero también se convierte en prisión. Decidido, volvió a buscar a Doña Rosa al día siguiente. Esta vez, él tenía preguntas más incisivas. ¿Cómo puedo enfrentar a esos que me critican sin perder el control? ¿Cómo puedo ser firme sin recurrir a gritos? La maestra miró por un instante al horizonte, luego centró su mirada en él. La firmeza viene del respeto, Juan, no de la violencia. Eres un educador, tu voz debe ser de guía, no de temor. Con cada conversación, la chispa dentro de él se avivaba, y Juan empezó a diseñar un plan. En clase, comenzaría un nuevo enfoque: generar un espacio donde pudiera expresar su vulnerabilidad sin temor a ser juzgado. Bajo su dirección, quería conectar a sus alumnos no solo con el conocimiento, sino con el entendimiento de que el error no es motivo de desprecio, sino una oportunidad de aprendizaje. La noche de la confrontación se acercaba y él estaba preparado. Una mezcla de miedo y emoción le invadía. La voz de mi pasado ya no me dictará cómo actuar, pensaba, con cada latido acelerando su determinación. Mientras se preparaba, la imagen de su familia, avergonzándose ante los gritos y descalificaciones del pasado, comenzaba a desvanecerse. Ya no era ese Juan atrapado entre el legado y su futuro. Era un nuevo día. Enfrentaría la crítica, la presión y el miedo como un maestro transformado. El desafío que tenía ante sí ya no le parecía insuperable, más bien un escenario donde finalmente podría reescribir su historia. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, una noticia inesperada llegó a sus oídos. Alguien de su pasado estaba por presentarse en la reunión, una figura que encarnaba todo aquello que había pretendido dejar atrás. La tensión volvió a acumularse en su pecho y se sintió un instante atrapado entre dos mundos. La hora de la verdad se acercaba, y con ella la posibilidad de un desenlace inesperado que lo haría cuestionar si realmente estaba listo para enfrentar su propia historia. Con el corazón latiendo con fuerza, Juan se sentó frente al espejo, midiendo su reflejo. La imagen que tenía delante, aunque familiar, también le era extraña.
Ese hombre que había llorado de rabia, que había temido ser el eco de su padre, ahora parecía estar forjando su propia identidad. ¿Qué haría mi padre en esta situación?, se preguntó, sabiendo que la respuesta era clara. Sigue el ciclo, responde con ira. Pero él ya no era ese niño. La reunión estaba programada para el próximo día, y su mente se convirtió en una cáfila de pensamientos caóticos. Decidió tomar un momento para sopesar su enfoque, dividiendo sus sentimientos en piezas que pudiera manejar. Después de días de autoexploración, Juan entendió que su desafío no era meramente confrontar a una figura del pasado, sino romper con el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Comenzó un nuevo ejercicio. En su cuaderno no solamente apuntaba lo positivo, también comenzó a escribir lo que quería dejar ir: la rabia hacia su padre, la inseguridad intrínseca, el miedo al juicio. Al ponerlo en palabras, Juan sentía cómo los pesos se aligeraban con cada trazo. Esta vez, cada palabra cargaba la intención de liberarse, y en cada página sentía que estaba desenterrando una verdad oculta. No tengo que ser lo que otros esperan de mí. Con esta conciencia renovada, se dirigió a su aula esa mañana. Al entrar, sus alumnos lo saludaron con sonrisas y un estallido de energía infantil que le contagió alegría. Se detuvo un momento para observarlos, sintiendo una oleada de gratitud. Esa conexión que había creado con ellos era su ancla, su recordatorio de que ser maestro no se trataba solo de impartir conocimiento, sino de ser un modelo de vulnerabilidad. Esa mañana decidió hacerlo diferente. En lugar de iniciar la clase con un tema estructurado, optó por abrir el espacio a un ejercicio de confianza. ¿Qué es lo que les gustaría aprender?, preguntó. La sorpresa en los ojos de los niños iluminó el aula. Al escucharlos, se dio cuenta de que la respuesta era más rica de lo que había anticipado. Cada niño se atrevió a compartir sus intereses, sus sueños y a veces sus miedos. Entre risas y curiosidad, Juan sintió que sus propias barreras se desmoronaban. Aquella conexión honesta con sus alumnos le devolvió el sentido de propósito que había estado buscando. Esta dinámica no solo cultivaba un ambiente de respeto, sino que también desdibujaba el miedo a la crítica. Si ellos son capaces de ser vulnerables, ¿por qué yo no puedo serlo? Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. La noticia que había recibido sobre la aparición de una figura del pasado no le abandonaba. En su mente, el ruido crecía. Esa figura, el hombre que había definido su infancia, representaba un espejo distorsionado de lo que temía ser. La tensión era palpable. En algún lugar entre lo que había sido y lo que aspiraba a ser, Juan sentía que aún tenía camino por recorrer. La jornada continuó, llena de aprendizajes y risas, pero como una sombra, las dudas persistían. ¿Estoy listo para enfrentar a mi padre? ¿Realmente puedo mantener esta calma que estoy cultivando? Esa noche, mientras contemplaba el tule que había crecido en su cuaderno, una revelación asomó en su mente. La verdadera confrontación no sería solo con su padre, sino con la versión de sí mismo que había dejado que tuviera poder sobre él. Una nueva estrategia empezó a tomar forma en su mente. Iría a la reunión no solo a confrontar a su padre, sino a redefinir su relación, a convertirse en el maestro de su historia. La oportunidad se acercaba, y con ella, la posibilidad de dar un paso que trascendería no solo a esa reunión, sino a toda su vida. Sería el momento de la verdad, donde la antigua narrativa se desharía para dar paso a una nueva. Al cerrar el cuaderno y prepararse para descansar, una pregunta dominó su mente. ¿Qué pasaría si el miedo que siento es la llave para liberarme de las cadenas de mi pasado? Una interrogante que lo empujaría hacia adelante, hacia un destino que nunca imaginó, pero que estaba cada vez más cerca de convertir en realidad. La luz de la mañana entró en la habitación, iluminando el suelo de madera desgastada, y Juan sintió que cada rayo era una invitación a la acción. Con el rostro aún relajado por el sueño, se levantó de la cama y se dirigió a su cuaderno. Era el día de la reunión, y la adrenalina y el nerviosismo batallaban dentro de él. Decidió dar un paso más.
Antes de confrontar su pasado, se enfrentaría a sus miedos, a su historia. Escribió una lista de las 5 cosas que necesitaba recordar. No podía permitirse perderse en la circunferencia del drama familiar que había marcado su vida. La primera clave le resultó obvia. El hielo no actúa por su cuenta. Los sentimientos son mi elección. A medida que escribía, cada afirmación se sentía como un ladrillo en la edificación de una nueva estructura interna. La segunda clave estaba junto a la primera. No puedo controlar a los demás, pero sí mi reacción. Esta era una lección dura pero invaluable. En el pasado, había dejado que la ira y la decepción de su padre guiaran su respuesta ante las adversidades. Comenzó a visualizar cómo podría reaccionar ante la figura de su padre, dándose cuenta de que su historia no tenía por qué seguir el mismo guión. La tercera clave le llegó mientras lavaba las manos en el lavabo. La vulnerabilidad es la fuerza más poderosa. Recordó cada risa compartida con sus alumnos, cada lágrima que se había secado a sí mismo al aceptarse. Había llegado ese momento de mostrarse auténtico, y esa autenticidad comenzaba a darle más poder que cualquier ira reprimida. Se encontraba en la cocina cuando la cuarta clave apareció. La verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la libertad. Juan pensó en las verdades que había enterrado. La carga de su historia no podía seguir siendo un peso. Se sentía listo para liberarse de la necesidad de aprobación del pasado. Esta reunión sería el vórtice de su transformación. Finalmente, mientras se preparaba para la salida, escribió: «Soy el autor de mi vida». Esta clave resonó en su ser. Dando forma a su historia, ya no dependería de las narrativas de otros. Si elegía ser el maestro de su destino, el miedo se convertiría en un aliado en lugar de un enemigo. Cuando llegó al lugar de la reunión, sus pasos eran más firmes. La ansiedad, en vez de paralizarlo, se transformó en una chispa que encendía su determinación. Observó el entorno, el aire cargado de tensiones compartidas, y antes de entrar, respiró profundamente. Mientras se acercaba a la puerta, sintió una mezcla de nostalgia y liberación. ¿Estaba a punto de desmoronarse el pasado? La antigua imagen de su padre, siempre intimidante, le pareció más tenue, como un recuerdo que se diluía en un mar de oportunidades. Con cada paso, la voz interior de Juan se hacía más fuerte, empujándolo a seguir adelante. No voy a permitir que este encuentro defina quién soy. Con un último respiro, empujó la puerta con la firmeza de quien ha tomado una decisión consciente. Al entrar, su padre lo miró, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, lo que Juan vio no fue solo la figura que había temido tanto. Se dio cuenta de que lo que parecía intimidante también era solo un hombre que había tenido su propia historia. Las palabras que siempre habían estado al borde de sus labios estaban listas para ser pronunciadas, pero dentro de Juan crecían más preguntas. ¿Hacia dónde quiero que nos lleve esta conversación? Esa interrogante resonaba en su mente mientras el ambiente se cargaba de expectativas. Ya no podía dar marcha atrás. Enfrentaría esa verdad, abriendo una puerta que había estado cerrada durante años. La decisión de retomar el control de su vida lo aguardaba. Cada paso podría llevarlo a una revelación aún mayor y a una conclusión que quizás no había anticipado. Tras cada palabra, el eco de su propia voz retumbaba en el aire. Hoy me reconozco en la fortaleza de mi verdad. Pero, ¿qué significaba realmente confrontar a su padre? Esa cuestión impulsaba su corazón, al tiempo que dejaba escapar la inquietud. Aquel encuentro podría renacer viejas heridas o abrir nuevas avenidas de entendimiento. El desenlace de este momento se acercaba, y con él el verdadero reto personal: aceptar que su historia apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable.
Juan se encontraba frente a una figura que había simbolizado el miedo y la decepción durante gran parte de su vida. Sin embargo, en ese momento decidió tomar un giro diferente. No sería una víctima más, sino un creador de su destino. Se sentó frente a su padre en la pequeña mesa del café, el aroma del café recién preparado envolviendo el ambiente como un recordatorio de que había vida más allá de la tensión familiar. Con un peso reprimido en el pecho, Juan comenzó a hablar. ¿Por qué nunca me dejaste ser quien realmente soy? Las palabras, inicialmente temblorosas, encontraron su camino hacia una firmeza insospechada. Estaba alineando su voz con cada una de las afirmaciones que había escrito esa mañana. Sabía que el hielo de su padre no podía controlar sus reacciones. Tenía el poder de elegir cómo responder. Su padre pareció sorprendido, pero en su rostro no había tanto enojo como resignación. Juan se dio cuenta de que su padre también llevaba una historia cargada de miedos y resentimientos. Porque no sabía cómo. Mis propias inseguridades me hicieron actuar así, respondió con una voz que se quebró ligeramente. Juan pudo ver que esa emoción era mucho más que un simple gesto, era una conexión inesperada. Aprovechando la apertura, Juan continuó. Pero esa imagen que tienes de mí, la de un hijo que necesita tu aprobación, es algo que ya no voy a cargar. La vulnerabilidad que había cultivado a lo largo de los años se estaba convirtiendo en una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Cada palabra que brotaba de su boca representaba una liberación de las expectativas pasadas. Mientras su padre intentaba buscar una respuesta, Juan se sintió más seguro. Había llegado un punto en el que ya no temía su reacción. La verdad es, insistió, que necesito ser visto por quien realmente soy, no por quien tú deseas que sea. En su mente comenzaba a entender que cada declaración era como una llave, desbloqueando partes de su propio corazón que habían permanecido cerradas. El diálogo transcurrió entre momentos de tensión y de revelación. Juan desplegó sus reflexiones sobre la vulnerabilidad y cómo sus propias inseguridades también lo habían mantenido atrapado. Se dio cuenta de que sus historias eran más similares de lo que jamás habría imaginado. Había un paralelismo entre su lucha por ser auténtico y la lucha de su padre por aceptar sus propios errores. Mientras las palabras fluían, un nuevo miedo se asomó. ¿Y si esta conversación no cambia nada? Sin embargo, Juan se detuvo a meditar sobre esa posibilidad. Sí, existía el riesgo de que su padre no comprendiera, pero también existía el potencial de un nuevo entendimiento, de construir una relación basada en honestidad y aceptación. Con cada verdad verbalizada, sentía que las cadenas de su pasado se deshacían, incluso si su padre no respondía de la forma que esperaba. Era un viaje hacia el autodescubrimiento. La transformación no dependía del otro, sino de cómo él eligiera afrontar las palabras que había pronunciado. Al terminar la conversación, Juan observó a su padre con nuevos ojos, ya no como un obstáculo, sino como un compañero en el complicado camino del amor familiar. La sensación de liberación envolvía a Juan, un indicio de que su viaje apenas comenzaba. Pero esa libertad venía con su propio conjunto de desafíos, navegar por la incertidumbre de lo que ese nuevo camino podría implicar. Con el corazón latiendo con expectativa, se preguntó qué pasaría después. ¿Había comenzado ya a reescribir su historia? ¿O quedaría todo en el aire, atrapado en antiguos resentimientos? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Solo necesitaba dar un paso más. La decisión de seguir adelante se colaba en su mente, pero la pregunta persistente era, ¿podría realmente perdonar y permitir que el pasado se disuelva en el presente? Ese era el nuevo dilema al que se enfrentaba. La historia de Juan aún no estaba escrita del todo, y con cada decisión que tomara, se acercaría un poco más a la versión de sí mismo que había anhelado ser siempre. Unos días después de aquella conversación, Juan despertó con una mezcla de emoción y ansiedad.
El eco de sus palabras seguía presente en su mente. Había abierto una puerta, pero no estaba seguro de cómo atravesarla de manera efectiva. En lugar de permitir que la incertidumbre lo abrumara, decidió que era hora de tomar el control de su vida de una manera más tangible. Durante años había dejado que los demás determinaran su camino, pero ahora era el momento de marcar su propia dirección. Se sentó en su mesa de trabajo, rodeado de hojas en blanco y lápices, y se recordó a sí mismo que el verdadero cambio comienza con un plan. En lugar de dejar que sus emociones se apoderaran de él, empezó a delinear objetivos concretos. Quería definir quién era realmente, no solo en su relación con su padre, sino también en su vida personal y profesional. Se recordó que el autoanálisis era un viaje continuo. Hizo una lista de lo que realmente quería lograr en su vida. Una carrera que lo apasionara, relaciones auténticas y, sobre todo, un sentido de paz interna. Mientras escribía, los puntos en su lista comenzaron a tomar forma. Deseaba ser un comunicador efectivo, alguien que inspirara a otros a ser auténticos. Comprenderse a sí mismo era la primera clave, así que se comprometió a leer más sobre autoayuda, psicología y desarrollo personal. Impulsado por su nuevo propósito, Juan se inscribió en un taller de oratoria. Había pasado demasiado tiempo evitando situaciones donde debía expresarse. Sentía que su voz había estado ahogada por el miedo a la desaprobación. Asistir a este taller representaba un paso hacia la superación de esas limitaciones. Ver a otros poner su vulnerabilidad en la mesa le dio la fuerza necesaria para permitir que su propia vulnerabilidad emergiera, transformándose en una herramienta poderosa en lugar de una carga. Durante los días del taller se dedicó a practicar, a escuchar y a aprender. Notó cómo las historias de otros resonaban con las suyas. Cada persona llevaba consigo batallas internas similares. A medida que compartía su historia, se daba cuenta de que su lucha no era única. Había una comunidad, aunque breve, de individuos comprometidos con el crecimiento personal. Esto le hizo entender que no estaba solo en su camino. A través de la práctica, Juan descubrió su propio estilo de comunicación. Las palabras fluyeron de su boca con más naturalidad, y comenzó a disfrutar del proceso de compartir. Cada pequeño éxito en el escenario era un ladrillo nuevo en la construcción de la confianza que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, no solo buscaba ser un buen orador, quería utilizar esta habilidad para conectar, para convertir su vulnerabilidad en un puente hacia los demás. Al finalizar el taller, sintió que había adquirido más que habilidades de oratoria. Había encontrado una voz que llevaba consigo el peso de su historia entrelazada con una esperanza renovada. Aquella nueva comprensión de sí mismo se transformó en su motor. Pero surgía una nueva duda. ¿Sería suficiente esta nueva fase de crecimiento para cambiar verdaderamente la relación con su padre y abrir un capítulo en su vida más allá del dolor que había sentido? Mientras se preparaba para abordar esta nueva incertidumbre, Juan comprendió que el crecimiento continuo era esencial. Su viaje no terminaba aquí. Profundizar en sus emociones y forjar nuevas conexiones requeriría valentía y compromiso, y eso era algo que debía afrontar con todas sus fuerzas. El día de la reunión familiar se acercaba, y el peso de su decisión de compartir su vida profesional y personal con ellos lo mantenía en un constante estado de reflexión. Mientras se sentaba, pensativo a un lado de su escritorio, una idea surgió implacable. Enfrentar a su padre de nuevo no sería solo sobre clarificar su relación, sino también sobre dar un paso más hacia la autenticidad en todos los aspectos de su vida. Se dio cuenta de que la próxima conversación podría ser decisiva, no solo para él, sino también para aquellos que le rodeaban. ¿Estaba preparado para abrir de nuevo su corazón y permitir que su padre viera la nueva versión de sí mismo? La respuesta era incierta, pero necesitaba la claridad que provenía del acto de enfrentamiento. Así, con un corazón palpitante y un nuevo enfoque, Juan se enfrentó a su dilema más profundo. La búsqueda de autenticidad podía ser dolorosa, pero también era el camino hacia la verdadera libertad. La mañana de la reunión familiar llegó, y en el aire se sentía una mezcla de anticipación y temor. Juan se miró en el espejo, observando cada detalle de su reflejo.
Los ojos habían perdido parte de la tristeza que los había acompañado durante tanto tiempo, reemplazada por una chispa de determinación. Era el momento de revelar no solo su nueva forma de ser, sino también de dar un paso hacia el encuentro en que tanto había pensado. Con la mente llena de estrategias, Juan se preparó. Había decidido llevar un cuaderno donde escribiría sus pensamientos antes y después de la reunión. Este ejercicio lo ayudaría a enfocarse en lo que quería comunicar, así como a mantener a raya sus emociones. Presentarse con claridad era su prioridad. Los minutos pasaban lentamente y finalmente llegó el momento. La casa familiar olía a comida casera, un aroma que despertaba recuerdos de su infancia. Cuando cruzó la puerta, el sonido de risas y conversaciones llenaban la sala. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el ambiente festivo, se sintió como un náufrago en mar abierto. Los saludos fueron cálidos, aunque un nudo en su estómago persistía. En medio de las conversaciones triviales, Juan notó la mirada de su padre. La figura imponente de su padre, fuerte como siempre, lo observaba con una mezcla de curiosidad y expectativa. Fue un recordatorio del largo camino que aún le quedaba por recorrer. La tensión aumentó cuando se sentaron a la mesa. Mientras los platos se llenaban, la conversación giraba en torno a los logros de sus hermanos y primos. Juan escuchaba, se sentía casi invisible en ese ambiente de éxitos ajenos. Fue ese momento donde la determinación en su pecho comenzó a pesar más. La charla en torno a los éxitos familiares había activado viejas heridas. El juicio de su padre aún resonaba en su mente, y cada palabra de aliento para los demás se sentía como un recordatorio de su propia inadecuación. Sin embargo, mientras sonreía y asentía, se aferró a su cuaderno. La idea de abrir su corazón ante todos brillaba como un faro en la distancia. Había preparado un breve discurso, fórmula que lo convertiría en un agente activo en su historia, en lugar de ser un mero espectador. Tomó un sorbo de agua y respiró profundamente. Antes de que pudiera detenerse a pensar, se levantó y pidió la atención de todos. Las conversaciones murmurantes se apagaron y todas las miradas se centraron en él. En ese instante sintió cómo el miedo acababa de enfrentar al coraje, una pulsación vital en su interior. «Quiero compartir algo con ustedes», comenzó, sintiendo que sus manos temblaban. Pero a medida que avanzaba en sus palabras, una confianza inesperada emergía. Habló sobre su pasión por la comunicación, sobre su deseo de construir conexiones genuinas. Abordó sus luchas y el proceso que había emprendido para redescubrirse. Mientras se expresaba con sinceridad, vio que varios rostros se iluminaban. La sorpresa y la aceptación se leían en sus ojos. La conversación fluyó en dos direcciones. Sus familiares no solo lo escucharon, sino que también comenzaron a elaborar sus propias historias de desafíos y superaciones. Sorprendentemente, su padre, que usualmente mantenía la guardia alta, bajó la vista y asintió con la cabeza, como si en su interior se estuviera fraguando un entendimiento. Sin embargo, no todo fue un camino sin obstáculos. A pesar de los momentos de conexión, Juan sentía que no había alcanzado del todo la aceptación que buscaba de su padre. Ese recelo seguía presente, como una sombra que no se disipaba fácilmente. Al concluir la reunión, a pesar de los logros, una sensación de inquietud lo seguía. Había sido valiente, sí, pero el diálogo con su padre aún estaba pendiente, y una parte de él se preguntaba si el camino hacia la aceptación sería largo y tortuoso. Mientras se retiraba esa noche, Juan buscó en su cuaderno la claridad que a veces se le escapaba. Había hecho una elección valiente al abrir su corazón, pero en este viaje el verdadero desafío podía estar por venir. ¿Sería suficiente esta nueva honestidad para derribar las barreras entre él y su padre? La incertidumbre pesaba, pero Juan estaba dispuesto a enfrentarlo. Hoy había sido un paso adelante, pero sabía que tenía que prepararse para los puntos de inflexión que se vislumbraban en el horizonte. Lo que aún quedaba por resolver entre él y su padre seguía siendo una montaña que escalar, pero estaba decidido a encontrar su camino, aunque fuese complicado. La lucha por la aceptación y el deseo de autenticidad seguían pulsando en su interior.
La pregunta latente era ahora, ¿estarían ambos dispuestos a cruzar esa línea que separa al padre del hijo o seguirían atrapados en la repetición de viejos patrones? La mañana siguiente al encuentro familiar, Juan despertó con una sensación de vacío. Reflexionando sobre lo ocurrido, la incertidumbre le pesaba más que nunca. Si bien había roto el hielo con su discurso, la conexión auténtica con su padre aún parecía ser un miraje. Sabía que no se trataba solo de un evento o una conversación, era la batalla interna la que debía ganar. Decidió entonces refugiarse en su cuaderno. Con cada línea que trazaba, buscaba redirigir la angustia que lo acompañaba. Pensó en escribir sobre su padre, sus expectativas y su deseo de conexión. Al poner sus sentimientos en papel, Juan se sintió más ligero, como si sus pensamientos fueran menos abrumadores al ser expresados. Esa escritura se convertía en un ejercicio de autocomprensión y análisis crítico de sus emociones. El día fue transcurriendo y las palabras de su padre aún resonaban en su mente. «Siempre esperé más de ti, Juan». Lo primero que hizo fue cuestionar qué eran esas expectativas y si realmente le pertenecían a él. Comenzó a elaborar un plan. No podía esperar a que cambiara su padre o su visión de él. Debía ser él quien diera el siguiente paso. Reflexionó sobre la idea de no solo presentar su historia, sino de hacer preguntas también, como si cada conversación fuera un viaje para descubrirse mutuamente. Mientras exploró sus ambiciones profesionales, Juan había sentido que su carrera había estado estancada. Se dio cuenta de que sus miedos a menudo nublaban su capacidad de avanzar. Se imaginó ganando confianza al expresar sus opiniones en su trabajo, y esta idea lo llenó de energía. Notó que había lugar para su voz, no solo en el ámbito familiar, sino también en el profesional. Se preguntaba constantemente qué lo detenía: el miedo a ser juzgado, la posibilidad de promover ideas que no fueran bien recibidas. Esa toxicidad de la inseguridad lo había hecho mirarse siempre a sí mismo a través de un cristal distorsionado. Tras varios días enfocado en su crecimiento personal, decidió aplicar lo aprendido durante la reunión familiar. Juan las llamó a sus compañeras de trabajo a una reunión para compartir ideas sobre un nuevo proyecto. Sabía que debía hablar con claridad y desde el corazón, tal como lo había intentado con su familia. Se preparó con un esquema de tópicos y lo que deseaba comunicar. Esto no solo le daría estructura, sino que también lo empoderaría al poder anticipar los posibles escenarios de rechazo o desaprobación. El día del encuentro llegó. Mientras se sentaba frente a sus colegas, sintió una oleada de nerviosismo. La voz que había ensayado varias veces en la soledad de su casa necesitaba salir. Comenzó a hablar de su visión y de cómo cada uno de ellos podía contribuir a ese proyecto de forma significativa. Recordó su propia experiencia en casa, el valor de abrirse y exponer sus aspiraciones. Pero en lugar de temor, ahora había una expectativa de colaboración. La dinámica del grupo cambió. Poco a poco, los demás comenzaron a compartir sus propias ideas y proyectos. Su propio acto de valentía despertó un espíritu colaborativo en el grupo que nunca antes había visto. Al final de la reunión, su supervisor se acercó a él y le ofreció un nuevo rol en el equipo que se alinearía con su pasión por la comunicación. Era un gran paso hacia adelante, una confirmación de que su búsqueda de autenticidad comenzaba a dar frutos. Sin embargo, algo se quedó con él, una inquietud latente. Aunque había logrado una victoria en el plano profesional, ¿cómo podría ajustar su método de acercamiento con su padre? La aceptación de uno mismo no siempre garantizaba la aceptación del otro. ¿Sería capaz de llevar este enfoque de valentía y comunicación clara a su relación personal? La sombra de la duda se cernía nuevamente, recordándole que los caminos del corazón a menudo son más difíciles que los del trabajo. La historia entre padre e hijo aún necesitaba ser reescrita, y ese próximo capítulo podría ser el más desafiante de todos. La semana siguiente fue un ciclo de emociones y reflexiones para Juan. Se despertaba por las mañanas con la emoción de su nuevo rol, dispuesto a abrazar sus responsabilidades. Sin embargo, la incertidumbre sobre su relación con su padre era un constante recordatorio que lo instaba a actuar de manera diferente. No podía permitir que la satisfacción profesional opacara su necesidad fundamental de conexión familiar. En su tranquilo estudio, decidió escribir un nuevo conjunto de objetivos.
No se trataba solo de esbozar metas laborales, era vital incluir cómo quería aproximarse a su padre. Reflexionó sobre la importancia de la empatía y la vulnerabilidad. Cada reunión de trabajo le había enseñado que abrirse al diálogo podía ser un puente hacia la colaboración. Tal vez las charlas con su padre no deberían centrarse en ganar aceptación, sino en crear un espacio seguro para ambos. Juan comenzó a idear una estrategia. Se propuso buscar herramientas que lo empoderaran en esta comunicación. Investigó sobre técnicas de escucha activa, donde uno no solo oye las palabras, sino que trata de entender el contexto emocional detrás de ellas. Esta atención podía ser la clave para desmitificar la figura autoritaria que había representado su padre en su vida. Mientras aplicaba estos conceptos en su día a día, también sintió un renovado impulso en su trabajo. En las reuniones empezó a notar diferencias en su forma de ser recibido. Sus colegas parecían escuchar con más atención y sus ideas comenzaban a ser valoradas. Esto lo llenaba de confianza, y la idea de replicar ese sentimiento de colaboración en casa lo guiaba. Sin embargo, decidió que su próxima reunión con su padre no podía esperar. Quería que esa conversación fuera un momento crucial, un espacio de diálogo auténtico. Para prepararse, se sentó a escribir una carta. No tenía la intención de entregársela, pero sí de articular sus pensamientos y emociones con claridad. En ella expuso cómo siempre había deseado la aprobación de su padre, pero también cómo a menudo había sentido desilusión. En la carta se preguntó cómo sería si ambos pudieran hablar sin poner en la balanza sus expectativas. Con cada palabra que escribía se sentía más liberado. Finalmente lograba poner la carga emocional en papel, lejos de su pecho. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad podía abrir puertas que las decisiones racionales no habían logrado. Finalmente llegó el día de la reunión familiar que había estado esperando. Juan preparó una cena sencilla, un entorno cómodo para una conversación honesta. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba la llegada de su padre. Sabía que la conversación podría no ser perfecta, incluso podría volverse incómoda, pero estaba decidido a hacer que cada palabra contara. Cuando su padre entró, Juan sintió la familiar mezcla de ansiedad y esperanza. Trató de recordar las técnicas de escucha activa que había aprendido. Su voz tembló un poco al preguntar: ¿podríamos hablar, papá? El inicio de esa conversación podría ser el salvavidas de su relación. Sin embargo, lo que ninguno de los dos anticipaba era cómo las expectativas y los recuerdos del pasado se agolparían rápidamente en la sala. La tensión estaba en el aire, y el camino hacia la redención familiar parecía más implacable de lo que nunca había imaginado. ¿Serían capaces de revelar las vulnerabilidades ocultas que tanto necesitaban? La respuesta estaba aún por descubrir, y Juan no sabía que las palabras que estaban a punto de intercambiar podrían cambiarlo todo. La conversación comenzó de manera titubeante, con frases cortas y miradas esquivas. Juan, respirando hondo, recordó la carta que había escrito. En su mente, una frase resonaba: «Soy el autor de mi historia». Esta vez se dispuso a ser valiente y hablar con honestidad. «Papá, he estado reflexionando sobre nuestra relación y cómo ha sido mi vida. Quiero que sepas que siempre he esperado tu aprobación, pero al mismo tiempo he sentido que no puedo ser quien realmente soy en tu presencia». Su padre lo miró con sorpresa, como si esas palabras subieran al aire por encima de sus memorias compartidas. «No sé si puedo comprender lo que estás sintiendo, Juan», respondió su padre, frunciendo el ceño. Pero a pesar de la resistencia, Juan percibía un destello de curiosidad en sus ojos. «Lo entiendo, papá. Todo lo que viví durante mi infancia me llevó a este momento. Y estoy aquí porque quiero que intentemos comunicarnos de otra manera. Quiero que podamos ser nosotros mismos, sin la carga de las expectativas», dijo Juan, sintiendo que la energía en la habitación comenzaba a cambiar. Para su sorpresa, su padre bajó la mirada y dejó escapar un suspiro profundo.
Yo también he luchado, hijo. Mi forma de actuar fue un intento de protegerte y prepararte, pero parece que ha causado más daño que bien. Esta revelación fue como un rayo de luz en medio de la confusión. Juan sintió que su propia vulnerabilidad había abierto una puerta que parecía herméticamente cerrada. Mientras continuaban hablando, cada frase se convertía en un ladrillo para reconstruir su relación. Juan compartió cómo había comenzado a entenderse a través de la vulnerabilidad y cómo esto le había permitido avanzar en su vida profesional. Su padre, a su vez, empezó a narrar historias de su juventud, poco a poco dejando caer las capas de rigidez que siempre los habían separado. Quizás no he sido un buen ejemplo de lo que significa ser un hombre, admitió su padre. Mi propio temor a perderte me llevó a ser estricto y despectivo. Ahora entiendo que eso no es fortaleza, es miedo. Las palabras de su padre resonaron como un eco sanador en el corazón de Juan. La sala estaba ahora cargada de un aire renovador. Por primera vez se sentía la posibilidad de una relación basada en la aceptación genuina y el respeto mutuo. Resistiendo la tentación de retroceder, Juan compartió los valores que había aprendido de Doña Rosa y cómo esos principios lo habían guiado para dejar de lado la ira heredada. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo su padre, con un tono de sinceridad que Juan nunca antes había escuchado. «Sé que nuestra relación ha sido tumultuosa, pero tampoco quiero perderte. Tal vez podamos encontrar un nuevo camino». El diálogo se tornó un intercambio fluido, donde ambos compartieron miedos, expectativas y deseos a medida que las paredes comenzaban a desmoronarse. Con cada conversación, la sensación de liberación se intensificaba. Juan entendió que había logrado lo que se había propuesto. No solo estaba desafiando su legado familiar, sino también comenzando a construir uno nuevo. Mientras la noche avanzaba, ambos concordaron que la comunicación sería clave en el futuro. Establecieron un compromiso de tener conversaciones regulares donde cada uno podría expresarse sin miedo al juicio. Juan supo que este pacto era un renacimiento. Había logrado no solo acceder a la fortaleza de su propio ser, sino también invitar a su padre a descubrir su propia vulnerabilidad y humanidad. Cuando se despidieron esa noche, Juan se sintió ligero, como si los pesos de generaciones enteras se hubieran desvanecido. Miró a su padre con nuevos ojos, sintiendo que, aunque el camino aún estuviera lleno de desafíos, había comenzado un viaje de reconciliación. Esa noche sintió que había conquistado no solo el diálogo con su padre, sino también un sentido profundo de paz y autenticidad en su propia vida. En el camino hacia su hogar, con un corazón renovado, Juan sonrió al pensar en el futuro. Se dio cuenta de que el verdadero logro no radicaba solo en cómo sería aceptado por su padre, sino en cómo se había aceptado a sí mismo. Esa sensación de plenitud y realización lo abrazaba, preparado para enfrentar nuevos retos con la seguridad de que ahora, más que nunca, era el autor de su propia historia. El viaje de transformación personal se había materializado en un espacio seguro para crecer y ser genuino, abriendo nuevas avenidas de entendimiento, no solo en su familia, sino en todas las áreas de su vida. Juan había tomado el control, había conquistado sus demonios y había demostrado que la fortaleza se construye a través de la vulnerabilidad y la autenticidad. Mientras miraba hacia adelante, la claridad de su propósito iluminaba su camino. Si te inspiró esta historia y necesitas más historias emotivas y transformadoras, este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse los próximos relatos que cambiarán vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Juntos construyamos una comunidad de transformación personal.